Bueno, entonces, la vez pasada quedamos en el versículo 23 del capítulo 2 y vamos a concentrarnos, espero, solo en este y si algo un poquito del 24. Eh, entonces, poniéndolo en contexto, ya tenemos este hecho histórico del día de Pentecostés que explica eh, los últimos días y la llegada del gran día del Señor, ¿no? Con la restauración del reino de Israel, que es todo lo que Jesús ya prometió. Y luego dice este hombre, o sea, Israel, de nuevo, las 12 tribus reunidas de una forma poco esperada en el día de Pentecostés. Este Aarón fue confirmado por milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, ¿no? Entonces es este nuevo éxodo, estas nuevas señales, estos nuevos prodigios, este nuevo poder. Y luego dice, tal como ustedes mismos saben, este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Entonces acá tenemos un contraste y un debate que ha estado en la historia de la iglesia por mucho tiempo y es la voluntad de Dios o el decreto de Dios o la soberanía divina y la voluntad humana. En un solo versículo tenemos ambas. Hay un plan predeterminado, hay un conocimiento previo en Dios y es por esto que Jesús es entregado. No es por nada más, sino por el decreto divino o la soberanía divina. Y al mismo tiempo, el hombre es responsable de haber clavado a Jesús en la cruz. A pesar de que todo esto fue predeterminado, a pesar de que todo esto es parte del previo conocimiento de Dios, estos hombres siguen siendo culpables. Y él está hablando a ellos, no a los judíos, no le está hablando a las personas que leen esto, sino nos está haciendo una narración histórica. Estas personas, estos judíos, estas personas que están celebrando Pentecostés fueron los mismos que dijeron crucifíquenlo, básicamente. Él caminó entre ellos vieron y conocieron a Jesús. Ellos estuvieron en todo el ministerio de Jesús. Y estas mismas personas son las que lo clavan en una cruz. Y son culpables de clavarlo y de matarlo, ¿no? Eh, Sin embargo, no vemos que en ningún lado ni Lucas haciendo el registro de lo que dijo Pedro, ni Pedro mismo en el discurso estén contradiciéndose o hay una contradicción entre ambas cosas. Para nosotros eso es una gran contradicción. ¿Cómo alguien puede ser completamente soberano sin quitarle responsabilidad a un ser que llamamos entre comillas libre, ¿no? Nos encanta hablar de la libertad. Si yo soy libre, soy responsable. Si no soy libre, entonces no soy responsable. Esa es la mentalidad que como personas tenemos a lo largo del tiempo. Si la ley no me pide que haga algo, entonces no soy responsable por ello. Mi libertad es lo que hace que si yo decido algo sea mi responsabilidad, a fin de cuentas. Si yo decidí matar a alguien con mi libre decisión, entonces soy responsable de la muerte de esa persona, pero si yo no soy responsable, si yo no soy libre, si hubo algo que me haya determinado, entonces es imposible que me puedan a mí culpar de eso. Y eso es algo que desde Freud y la llegada del psicoanálisis en adelante ha pasado mucho. Y es que entre menos libre es el hombre, menos responsabilidad tiene. Y lo que la psicología moderna desde Freud hizo y ha hecho es liberar al hombre de la responsabilidad. Porque a fin de cuentas, él diría que el hombre no es libre porque
ha sido creado con un superego, ¿no? Y son este tipo de reglas y restricciones con los que han criado al hombre, ¿no? Las reglas sociales, las reglas morales, todo este tipo de cosas son un superego, algo que se impone en el hombre para restringirlo. Y todo eso luego llevan traumas, los famosos traumas de la infancia de los que habla todo el mundo en estos días. Y como tengo traumas de la infancia, entonces soy lo que soy. Y como soy lo que soy por traumas de la infancia, entonces no es mi culpa. Porque si mi papá me hubiera abrazado, entonces yo hubiera sido más cariñoso. Y si hubiera sido más cariñoso, entonces no le hubiera golpeado a mi esposa. No soy yo el responsable, sino el responsable es mi trauma o mi papá o el papá de mi papá, y luego eso se lleva intergeneracional y finalmente la culpa no es de nadie. Porque el papá mi papá no me dio cariño porque el papá de él no le dio cariño, y así sucesivamente llegamos al punto donde finalmente, si seguimos ese árbol genealógico de responsabilidades, el culpable de todo es Dios. Eh, Porque si Dios no hubiera hecho al hombre de alguna forma en específico, no hubiera tomado una decisión en específico y nadie hubiera caído y nadie tendría traumas. Mucha gente, y cada vez más gente piensa así, ¿no? No somos responsables de las malas decisiones que tomamos, no somos responsables de nuestros problemas, no somos responsables de nada. A fin de cuentas, eh, en algún nivel u otro, todos creemos que somos determinados por algo. Ya sea la sociedad, ya sea mis padres, mi colegio, mi educación, incluso si nos vamos a un nivel mucho más profundo, mucha gente cree que nuestra cultura o incluso nuestra propia genética nos determina. Hoy hay un montón de estudios genéticos que dicen que tenemos predisposiciones para X o Y cantidad de cosas. Ya tenemos el mapa de información del ser humano a un punto y a un nivel que mucha gente habla de un determinismo genético, ¿no? Tengo propensidad a ser más agresivo, tengo propensidad a ser eh, más racional, más emocional, menos emocional. Todo lo hemos medido a tal punto de que mucha gente dice, afirma que somos lo que somos o por la cultura en la que nacemos o por la educación que recibimos o por el colegio en el que estudiamos o por los padres que tenemos o por lo que la sociedad nos da o por nuestra propia genética. Los genes que nuestros padres tienen en común se mezclan y hacen que nosotros tengamos predisposiciones para un millón de cosas, ¿no? Incluso si hay un ancestro con cáncer o mis papás sufren de diabetes, yo soy más propenso a tener diabetes. Eh, Mucha gente le teme a la palabra determinación o determinismo. Porque si soy determinado de alguna forma, entonces no soy responsable de nada. Porque la ecuación es entre menos determinado soy, eso quiere decir que soy más libre. Y si soy más libre, quiere decir que soy más responsable. Así funciona la ecuación en la mente de la mayoría de personas. O soy libre, por lo tanto soy responsable, o no soy libre, por lo tanto estoy determinado, y la culpa es del que me determinó. Porque solo si soy libre, puedo ser infinitamente responsable. Yo, de todo corazón, creo que aunque esta es una teoría muy bonita, no es bíblica. Eh, Porque desde el inicio entendemos que la responsabilidad no es algo que es inherente a la libertad, sino la responsabilidad es algo que yo le doy a alguien. La responsabilidad es algo dado.
Eh, Desde la creación, el hombre es responsable porque Dios lo hizo responsable. El hombre era responsable del jardín, no por la cantidad de libertad que tenía, sino porque Dios lo puso para ser responsable de eso. La libertad y la definición bíblica de libertad van en Dios. Dios es un ser libre, Dios es un ser responsable. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Toda autoridad es de Él. Cualquier persona que tenga autoridad es delegada por Dios. Ese es un principio bíblico. Todo lo que Dios me ha dado no lo merezco. Ningún talento, ningún don, ninguna habilidad, ningún aspecto físico, ningún aspecto genético. Es algo que yo tengo por mí. Todo eso proviene de Dios. Y creo que no hay nadie que niegue esa realidad. Todo lo que somos, absolutamente todo lo que somos, es inmerecido y es un acto de gracia y de la misericordia de Dios. Por existir, Dios no me debe nada. Entonces, todo lo que tengo me ha sido dado, y si todo lo que me ha sido dado por alguien, quiere decir que soy responsable a ese ser de todo lo que me ha dado. Y básicamente, todo lo que somos nos ha sido dado, incluso nuestra misma existencia. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad última con nuestro creador. Ese es el principio creacional básico. El hombre es responsable ante Dios porque el hombre fue hecho por Dios para glorificar a Dios. Todo lo que sea corto de glorificar a Dios es ir en contra de nuestro propósito y es ir en rebeldía contra Dios. Y ahí es donde nace el pecado. Acá tenemos un pasaje donde tenemos esta realidad. Y voy a intentar exponer las dos posturas que yo creo que son las que más hay en tensión a lo largo de la historia eh, cristiana. Eh, Hace poquito, unos siglos, llegó una nueva teoría que voy a nombrar un poco, pero no voy a mencionar simplemente porque, eh, bueno, para mí no está basada en la Biblia, está llena de filosofía que luego se aplica a la Biblia y está llena desde una perspectiva muy particularmente filosófica antes de considerar esta realidad. Pero entonces nos dice, este fue entregado y esta es la primera palabra que vamos a ver. Esta palabra es el griego orómene, que se utiliza mucho para hablar de fronteras en literatura extra bíblica. Es decir, yo pongo límites. Una frontera es un límite entre una nación y otra nación. ¿Quién pone eso? Eso es un asunto político. Bueno, era un asunto político. Si yo expandía mi territorio y ganaba una guerra, mi territorio iba hasta donde el territorio de las otras personas estaba. ¿Sí? Eh, en el mundo antiguo los límites de mi clan o de mi familia eran determinados por las murallas. Cuando yo tenía una muralla, de alguna forma tenía unas fronteras, tenía unos límites bajo los cuales mi reino estaba. Las murallas en el mundo antiguo, especialmente en el Antiguo Medio Oriente, eran muy importantes. Eh, por eso la importancia en la época de Nehemías de reconstruir los muros de Jerusalén, por eso la importancia en la época de la conquista de destruir los muros de Jericó. No, aunque no era una ciudad enorme, realmente si alguna vez van a Medio Oriente o leen un libro de cómo era una ciudad, no era una ciudad de millones de habitantes, era una ciudad bastante pequeña, pero para la época igual era muy grande. Por eso podían darle tantas vueltas, porque no era una metrópolis súper gigante. Eh, pero se utiliza de esa forma. En la Biblia se utiliza mucho eso. Las palabras en hebreo y griego hablan mucho de algo que se ata, se amarra, algo que crea como un lazo. Y como hicimos la vez pasada, vamos a ver unos ejemplos que Lucas mismo utiliza esta palabra. Creo que uno de los más importantes para entender la intención de Lucas y de Pedro
Es la misma institución de la cena del Señor. La versión que nos da Lucas. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, dijo, esta es la copa del nuevo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según sea determinado. Pero hay de aquel por quien el hombre es entregado. Y esta bonita palabra que tenemos acá, no sé qué otra traducción posible le da la Nueva Biblia de las Américas. Esta misma palabra que dice determinado acá, es la palabra que vemos acá en Hechos 2:23. Fue entregado. Este hombre fue entregado. Fue determinado. Fue apuntado. Fue puesto. Perdón, esta es la palabra. Eh, Predeterminado. La palabra en general, la palabra en griego no tiene el pre. Pero entonces fue entregado, fue apuntado, fue puesto en ese lugar. Eso es algo intencional, está en pasado. No, es alguien que fue puesto donde debía estar. No es alguien que se puso ahí porque no había no había razón de ser, hizo algo mal y le tocó. No fue un accidente que Jesús estuviera donde estaba. Es lo que estoy intentando decir. Tal vez no me explico bien. Pero entonces fue apuntado. No sé si esa palabra, eso suena bien en español, fue apuntado. Fue puesto ahí. Ese es el lugar. ¿En dónde fue puesto? En la cruz. No. Pero, ¿por qué fue puesto? Y acá vemos algo muy curioso. Y es que no dice que lo puso una persona, sino que lo puso un plan. Y no lo puso un plan, sino lo puso un conocimiento. ¿Cómo un conocimiento o un plan pueden poner a una persona en un lugar? Por sí mismo no se puede, ¿o sí? Nadie puede ser puesto por un plan predeterminado y por el previo conocimiento si no hay una intención, si no hay una persona. Los planes no existen y el conocimiento no existen sin una persona. Los planes vienen de una mente y el conocimiento viene de una mente. Uno planea con la mente y uno conoce con la mente. ¿Sí? Hasta ahora, ¿eso claro? Entonces, si esto es algo completamente intelectual, en nuestra experiencia, el intelecto no existe por sí mismo en el universo. No hay un intelecto fuera de seres intelectuales. Por eso decimos, esto es intelectual, pertenece a una mente, pero las mentes tampoco existen por sí mismas.
no hay mentes flotantes. Hay mucha ciencia ficción respecto a mentes flotantes, tal vez. Pero en la realidad, en el mundo en el que vivimos, no hay mentes flotantes. La inteligencia artificial no es una mente. Es un producto hecho por hombres, es algo físico que funciona según se ha sido programado. Se alimenta, sí, pero no es una mente. Es la imitación de una mente. Pero finalmente, las mentes existen en personas. Yo no soy mi mente, ni mi mente soy yo. Yo soy una persona, yo soy un ser hecho a la imagen de Dios que tiene una mente porque le fue dada por Dios y esa mente tiene una habilidad intelectual y a través de esa capacidad intelectual yo puedo planear y yo puedo conocer. Ese es el orden creacional. Dios creó seres, Dios no creó mentes. Si esa es la realidad humana y Dios nos habla en lenguaje humano, podemos decir que el plan y el conocimiento van en la intención de la persona, que es la mente que utiliza sus facultades para planear y conocer. Entonces, si yo digo que alguien me puso, si yo digo fue el plan de mi mamá ponerme en este colegio, ¿quién es la responsable del plan? ¿Quién me puso en el colegio? ¿Me puso el plan de mi mamá o me puso mi mamá? Mi mamá es la que me puso. No, no el plan por sí mismo. El plan por sí mismo no puede actuar. Pero las personas pueden hacer planes para que haya resultados. Entonces podemos decir que finalmente este hombre que probó ser el Nazareno, que eso es una referencia al último, al verdadero Nazareno, no este hombre eternamente entregado a Dios. Para saber más de los nazarenos, eso está en el Pentateuco. Como Sansón, ¿no? Había una forma de dedicarse a Dios en particular. Eso era ser nazareno, ¿no? Él es el último nazareno. Y eso lo confirmó Dios con poder de verdad, y con prodigios y con señales. Todo este lenguaje del Éxodo. Si Dios lo confirmó, Dios también lo entregó. Y acá tenemos el choque entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Acá la Biblia nos dice claramente que Dios fue quien entregó al Hijo, ¿no? Dios entregó a Jesús. Dios es el que tiene el plan, Dios es el que tiene el conocimiento. Si Él fue entregado por el plan y el conocimiento de Dios, quiere decir que Dios entregó a Jesús. Y esto lleva finalmente a la conclusión de que el que mató a Jesús fue Dios, el Padre. Si Dios fue el que entregó a Jesús, ¿cómo es que la gente a la que le está hablando Pedro puede ser responsable de algo? Si había un plan para entregar a Jesús, y si había un conocimiento previo para entregar a Jesús, ¿cómo Él les va a decir después que ellos son los responsables de clavarlo en una cruz? Y no los romanos. Miren cómo dice, ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías. O sea, utilizaron manos impías, pero la responsabilidad sigue siendo del pueblo judío. Y aparte de todo, lo mataron. Porque si bien Pilato da el permiso de matar a Jesús, Pilato no quería matar a Jesús. Él fue solo de los medios usados por Dios, pero él no fue el que lo llevó a un juicio oculto en la mañana ante el sumo sacerdote. Él no quería matarlo, la esposa de Pilato no quería matarlo, pero lo hizo, lo entregó, se lavó las manos y quedó en la historia como el que se lava las manos. Entonces, tenemos a Dios que entregó a Jesús.
lo apuntó, lo puso ahí. De acuerdo a un plan, y estudiando la palabra, esta palabra bulé es una palabra muy usada. Creo que acá tengo unas referencias. Un segundito. Dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Y si leemos un poquito antes, nos dice, les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír todo esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel o para el pueblo judío? Que se bautizaran con el bautismo de Juan. ¿Sí? Una vez Jesús dice esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios, ¿no? Entonces tenemos un reconocimiento de la justicia de Dios y acá tenemos que hay un propósito de Dios. Esta es la misma palabra para plan, propósito. Luego tenemos Hechos 4:28. Dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad. Ay, no puse Lucas. No, Hechos, perdón. Hechos 4:28. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, ¿no? Entonces acá de nuevo tenemos la palabra propósito. Luego tenemos 13:36. Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Luego dice 27:42. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero a la borda y llegar a la tierra, ¿no? Y esto es el naufragio de Pablo. Y la palabra acá en griego es la palabra plan, el plan de los soldados. Era matar a los presos. Entonces, plan en Lucas es algo que uno realiza para buscar un resultado en particular, ¿no? Ahora, si expandemos esto al uso de esta palabra o lo que esta palabra significa en el Antiguo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, utiliza esta palabra para traducir mayormente la palabra etzá, que se utiliza para hablar de consejo, de propósito, y muy curiosamente se utiliza para una traducción que se llama o que se traduce el plan de Dios, ¿no? Singular. Se habla mucho del consejo. Un consejo es cuando un grupo de personas se reúnen a deliberar algo. Se habla mucho de propósito, hay una intención con lo que uno hace, no hay algo que uno quiere lograr con lo que uno hace. Pero también hay algo, y es una cosa muy interesante, es que hay un singular.
Etzá hace referencia a veces a un singular. Este es el plan de Dios. Esto más teológicamente se llama el decreto de Dios. Es un decreto singular. Uno de los muchos pasajes donde se utiliza esta palabra, y que para mí ilustra esto y por eso lo escogí, es Isaías 46, del 8 al 11. Dice, acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio de la antigüedad todo lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Y yo hago, y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una vez rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad te he hablado y ciertamente haré que eso sea. Lo he planeado y así lo haré. ¿No? Entonces, tenemos que Dios tiene un propósito. Mi propósito será establecido. Entonces, a esto yo llamo, bueno, se puede llamar teológicamente el decreto de Dios. Dios tiene un propósito eterno, singular. Un plan a lo largo de los tiempos. Muchos de nosotros hablamos del propósito personal, ¿no? Todos estamos hechos con un propósito personal. En la Biblia hablamos más de un propósito divino y un propósito. En el propósito divino tenemos un propósito particular. Y es lo que les hablé hace poquito, ¿no? Dios creó al hombre para glorificar a C. Dios creó al hombre para su gloria. Dios creó al hombre para ser un virrey y un sacerdote que reinara de acuerdo a su mismo carácter y así expandiera la gloria de Dios a lo largo de la tierra. Así creó Dios al hombre. Y en ese propósito divino, bíblicamente hablando, el punto de quiebre es la cruz. ¿Sí? Ahí es donde el futuro irrumpe en el pasado, donde el fin llega, donde todo se hace uno en Cristo. Porque lo que veíamos clases separadas, ¿no? El cielo y la tierra eran unos en Edén y se separaron por la rebeldía del hombre. Y el propósito de Dios era redimir una humanidad para sí en Jesús. Y por eso Efesios dice, cuando llegó el momento, ¿no? En la consumación de los tiempos. Ahí es que todo se hace uno en Cristo, ¿no? Cielo y tierra, judíos y gentiles. Por eso Pablo puede decir en Gálatas, ya no hay hombres ni mujeres, ¿no? Todos son uno en Cristo, no hay esclavos ni libres. Es un punto muy importante en la historia. Y eso es parte del decreto de Dios. Dios tiene un propósito. Y Él lo va a realizar. Y creo que toda persona está de acuerdo en que hay un propósito, hay un decreto divino eterno. Y no solo eso, sino que ese propósito no puede ser detenido. Dice, y todo lo que quiero lo va a realizar, ¿no? Entonces tengo este propósito. Y por eso le puede decir al pueblo de Israel, acuérdense y confíen de las cosas anteriores, ¿no? Entonces podemos ir al pasado, podemos ir a la historia del pueblo de Israel, que empieza no solo en la fundación de la comunidad pactal en el monte Sinaí, sino que va a Génesis mismo. Por eso Moisés escribe Génesis. Génesis es el trasfondo histórico bajo el cual Éxodo tiene sentido. Entonces podemos ir mucho más allá, podemos ir al principio, podemos ir al momento creacional del hombre para entender quién es el hombre, quién es Dios y cuál es el propósito del hombre, ¿no? Glorificar a Dios, ser su virrey, su sacerdote. Y llegando a eso podemos concluir que Dios es Dios, no hay otro. No hay ningún otro como Él, ¿no? Y eso podemos verlo en las placas, eso podemos verlo en las batallas de Josué, eso podemos verlo en toda la historia del pueblo de Israel. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, ¿no? Entonces no solo soy Dios y pueden verlo, sino que declaro el fin desde el principio. Es decir, Él ya sabe lo que va a suceder, pero no solo sabe, sino que lo declara. Acá no dice que sé,
el fin desde el principio. Dice yo declaro, que es muy diferente. Declarar es un, una acción no solo de el mero intelecto como es un plan, sino es una acción de volición también, ¿sí? Eh, Creo que algo muy equivalente que los seres humanos utilizamos, aunque no es nada bíblico, es el manifestar, ¿no? Manifestamos que algo se hace realidad. Declarar es algo mucho más fuerte y mucho más real, porque lo que él dice es, yo lo declaro, desde ya, desde el principio, o sea, estamos yendo acá a Génesis, desde el principio ya declaré el fin, ese es el decreto divino, el fin desde el principio. Profe, perdón, ahí podríamos hablar que decreto, plan y propósito serían como palabras equivalentes entre sí, o sea, estaríamos hablando como de un sinónimo según lo que te entiendo. El decreto es el concepto teológico que abarca el propósito o el plan singular de Dios que podemos llamar es el plan de redención, ¿sí? Eh, Porque podemos decir que Dios también tiene otros propósitos, sí, hay propósitos muy particulares. Esta palabra etza, que es propósito, también se utiliza para cosas muy particulares, como la invasión a Siria del Reino del Norte. Él dice, ese es mi propósito, sí, es un propósito chiquitico. O que los egipcios caigan, o que este rey se levante, o que el otro caiga, sí. Esta palabra se utiliza para cosas muy específicas, pero también en este contexto en particular, y por eso escogí, sí, sí nos ayuda a entender que acá estamos hablando de lo mismo, específicamente en este pasaje, ¿sí? Porque como te digo, esta palabra puede traducirse como consejo, y Dios mismo la utiliza para su consejo, ¿no? Eh, y su equivalente consejo lo va a utilizar, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento para hablar del consejo divino. Eh, Propósito puede ser muchas cosas, a veces incluso no solo el propósito de Dios, pero cuando hablamos de singular, de este plan, este decreto divino, este gran propósito, podríamos decirlo ahí. En este contexto sí, pero no siempre. Tampoco es que cada vez que hagamos decreto y propósito sean similares. Pero en este pasaje sí, ¿sí? Eh, ¿Se responde la pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces tenemos el fin desde el principio, o sea, el plan de salvación. Todo lo que iba a suceder desde la creación del hombre en Edén. Este es el principio. Hasta la consumación de la nueva creación. Que esta es la nueva creación de la... Esto es Génesis 1 y 2. Y este es Apocalipsis 21 y 22. O sea, esto desde el principio ya estaba esto decretado. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Sí? Claro, esto tiene muchas dificultades. No es algo fácil de entender, pero es algo que la Biblia habla de y no podemos escaparlo. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. ¿Sí? Y eso es Isaías, por eso Isaías y los profetas, Isaías en particular se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla mucho de la obra redentora de Jesús, del Mesías. Es un libro que citan mucho los autores del Nuevo Testamento, como lo vimos. Lucas ya ha hecho muchas referencias a Isaías, porque es muy claro, ¿sí? Cuando vamos a Jeremías, tiene pasajes mesiánicos, tiene pasajes del Nuevo Pacto, ¿no? Tiene el famoso pasaje del Nuevo Pacto. Pero Jeremías habla mucho de la condenación y de las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Mucho más, ¿no? Es un libro mucho más trágico, diríamos. Por eso se le llama a Jeremías el profeta llorón. Y Ezequiel ya está en el exilio, ¿no? Entonces son tonos muy diferentes. Porque Isaías se escribe más o menos en el siglo séptimo antes de Cristo, ¿no? O sea, la, la caída del reino del norte está cerca, la caída del reino del sur está muy lejos. Y acá ya está hablando de obras redentoras del propósito de Dios, ¿sí? Dice, yo digo,
mi propósito será establecido. Se va a realizar. O sea, este decreto, lo que yo declaré, el fin desde el principio se va a realizar y todo lo que yo quiero lo voy a hacer. No hay forma de detener a Dios. Eso se llama soberanía. Ese es el atributo de Dios que se llama soberanía. Dios es soberano. No hay nadie que pueda doblarle el brazo a Dios. No hay nadie que pueda cambiar su plan. No hay nadie que pueda cambiar su propósito. No hay obstáculo entre el Dios soberano y su decreto. Yo llamo del oriente una ave de rapiña, un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, soberano sobre las aves, y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que eso sea. Sí, entonces hay algo muy cierto entre el decreto divino y la realidad de lo que sucede. Lo he planeado y así lo haré. O sea, no hay obstáculo. No dice acá, tal vez lo pueda hacer. No hay acá un... Va a ser muy difícil, pero se va a lograr. No hay muchos obstáculos, por lo tanto X. ¿Sí? No habla así. Está hablando como una persona que puede hacer todo lo que quiere hacer. Que no solo puede hacer todo lo que quiere hacer, sino que ya lo ha establecido desde el principio. No tenemos a alguien que esté constantemente mirando qué está sucediendo y por tanto reacciona a lo que está sucediendo. Estamos hablando de un ser que es descrito como infinitamente soberano y que tiene un decreto. Y ahí tenemos la palabra plan definida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo combinamos estas dos palabras? Entonces ya sabemos que este hombre fue apuntado, fue escogido, fue llevado, fue entregado, de acuerdo a un plan. Pero este plan, la palabra plan no está solita. Entonces no tenemos solo el decreto, que ya es muy claro cuando uno lo estudia bíblicamente, ¿sí? Pero Pedro lo deja aún más claro. Dice, por el bulé ortómene, este plan está determinado. Y entonces volvemos acá. Primero analizamos puesto, ahora vamos a analizar determinado. El primer verbo es tuton y luego vamos a una... Estas dos palabras son una sola realidad. ¿Sí? Es un concepto desglosado para mayor entendimiento. Y eso suele pasar, especialmente cuando hablamos de conceptos hebreos que se traducen al griego. Si por ejemplo ustedes comparan la Shema, que es Deuteronomio 6.4, como la cita Jesús en el Nuevo Testamento, como está en el Antiguo Testamento, hay una expansión, ¿no? Porque para el pensamiento judío, cuando dice amarás con todo tu corazón, está hablando de su mente también, ¿sí? Por eso luego en el griego dice con todo tu corazón y con toda tu mente, porque el concepto de corazón era mucho más complejo en hebreo que en el griego y por eso se expande. Lo mismo pasa acá. Decreto y etzá es muy claro en sí mismo, pero al mismo tiempo acá estamos ampliando esta realidad para entenderla mejor. Y ahora sí, en la Santa Cena nos dice, creo que puedo volver. Un momentico. Listo. Ahora sí dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según sea determinado. Ya no estamos hablando solo de plan, estamos hablando de algo que se determina como una frontera. Una frontera es clara. Si yo veo un mapa y miro una frontera, no es algo abstracto, no es algo que puede decir, bueno, eso es subjetivo. Sí, no, una frontera, especialmente si hablamos del ejemplo más increíble para todos, es la famosa frontera de Estados Unidos, ¿no? Una frontera inmensa y llena de gente que quiere atravesarla, por todo lado. Porque apenas uno está en territorio americano es una realidad completamente diferente. Hay una lucha, hay mafias, hay cientos de millones de personas que
están dispuestas a dar su vida por cruzar esa frontera. ¿Por qué? Porque está determinada, hay un límite. Hay algo que me dice, antes estaba fuera de los Estados Unidos, ahora estoy dentro de los Estados Unidos. Otros pasajes donde vemos esto está estos hechos. Ya el uso en Lucas ya lo miramos, pero entonces en Hechos, este es 10:42, pero leamos desde el 39. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra que de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos, que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y vemos que todo este lenguaje está por todo el libro de Hechos, ¿no? Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, ¿no? Entonces tenemos a Dios designando a Jesús juez, ¿no? Ya tenemos un aspecto legal, es como un rey dándole autoridad, o un emperador en este caso, a alguien para ser juez. Lo designa, le da este título, le da este puesto. Luego tenemos acá. Y levantándose uno de ellos, Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, va a haber una hambruna y todos se proponen con lo que tenía dar para apoyar a la iglesia. Y a esta acción de que todos tenían algo y conforme a todos ellos determinaron es intencionalmente pusieron unos límites, no decidieron qué iban a dar. Y una vez lo determinaron, la enviaron. ¿Sí? Determinación, acción. Luego tenemos Hechos 17, el gran discurso de Pablo a los filósofos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos la vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde vienen. Entonces acá tenemos algo muy interesante, un uso muy común de la palabra, que está determinando tiempos y fronteras. ¿Qué significa que determinó tiempo? Que hay un tiempo en específico y una frontera quiere decir que hay un límite en específico. O sea, es algo muy específico, es algo que tiene los límites muy claros. Si luego vamos a... no, bueno, acá tenía Isaías 46. Ja. Pero entonces tenemos esta realidad y es... Hay un plan que Dios determinó. Y yo creo que sigue siendo la mejor palabra. No dice acá predeterminado en el original, solo dice determinado. Pero es claro que es algo que determinó de antemano, ¿no? Cuando hablamos del decreto, hoy no estamos hablando del fin desde el principio. Y esto es algo que van a encontrar mucho en el libro de Hechos, como ya vimos, ¿no? Todo el tiempo hay como una palabra pre y una palabra propósito, ¿no? Preconoció, predeterminó, declaró, etc. Entonces tenemos esta realidad.
el decreto divino que representa la soberanía divina. Pero luego dice, hay otro conjunto. Esta idea está compuesta no solo de plan determinado o predeterminado, pero solo pongámoslo plan determinado por ahora. Entonces tenemos la primera parte de este concepto. Y pongamos acá propósito determinado, ¿no? Podemos decir entonces claramente que es un propósito específico. Y hasta ahí todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Es un plan predeterminado, es un propósito específico. Tanto la gente que afirma el libre albedrío del hombre, la libertad del hombre, estaría de acuerdo con este concepto. Eso fue un plan determinado, fue un propósito específico. Los límites estaban claros. Y luego nos dice, y de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Y esta palabra es muy curiosa porque se utiliza muy poco en el Antiguo Testamento. Pero muy poco. Y es la palabra prognosis, que tal vez la escuchamos en español. Y está muy relacionada al asunto médico, ¿no? Un pronóstico, una prognosis, es el curso posible de una enfermedad. Entonces, si han visto dramas médicos, se les gustan los dramas médicos cuando le dicen te queda un mes de vida, eso es un prognosis. Ese es probablemente el curso posible que está yendo a la enfermedad. No, eso es algo que los doctores no hablan con el paciente hasta que no están muy seguros de, porque dar un prognosis incorrecto puede ser bastante complejo. Fuera del libro de Hechos, solo se utiliza en el libro de Segunda de Pedro, y en un libro apócrifo, y luego vamos al libro apócrifo, pero déjenme acá, verifico el pasaje. Conocimiento medio, previo conocimiento. Primera de Pedro 1:20. Entonces dice, se abrió acá. ¿Dónde se abrió? ¿Dónde se abrió? Listo, ahora sí. Ah, es que se abre sin mi versión en inglés. Lo siento. Un momentico. Abrámoslo. Acá. Sigue abriendo la versión en inglés. Pongámoslo acá. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y como plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y acá, el preparado
es preconoció. Porque él estaba preconocido desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado, ¿no? Entonces tenemos este preconocimiento que ahora es manifiesto. Y esta palabra manifiesto creo que es epifanía. Déjenme verifico. No. ¿Cuál es la palabra? No, esta es faneros. Ok, bueno, no es parecida a epifanía, pero no es lo mismo. Es la fanía sin el epi. Bueno, ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Y fuera de este pasaje, en el Antiguo Testamento esta palabra no se utiliza ni en la traducción en griego. El único otro pasaje estudiando esta palabra en literatura no cristiana, porque después del cristianismo del Antiguo Testamento muchos padres de la iglesia van a utilizar algo similar. Filón de Alejandría, un filósofo judío, utiliza esta palabra un par de veces aquí y allá, pero ni siquiera en Platón ni en los trágicos griegos se utiliza mucho esta palabra. Fuera de eso se utiliza por un médico, Hipócrates, pero pues se utiliza mucho en el sentido médico, ¿no? No es un término muy técnico y no hay mucha definición, por eso hay tanta posibilidad respecto a lo que es. Fuera de eso, en literatura que tal vez nos pueda ayudar a entender qué significa o cuál era el uso que tenía en el mundo judío, está este libro, que aunque no es inspirado por Dios, este es el libro de Judith, es uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Nos puede ayudar a entender más o menos bajo el entendimiento judío qué significaba esta palabra. Esta es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, porque en la nueva Biblia latinoamericana, ni en la nueva versión internacional, ni en la nueva traducción viviente tengo los libros apócrifos. Entonces esta es la única versión que tenía el libro apócrifo que tenía en español. Entonces no se asusten, no es una mala traducción. No estoy acá diciendo que esto es la Biblia ni que es palabra de Dios, pero sí creo que nos puede servir para entender. Porque no es algo que podamos definir simplemente por sus usos. Porque no hay muchos usos. Hay dos. ¿Sí? Y el verbo, porque este es el sustantivo, ¿no? El preconocimiento. El verbo se utiliza un poco más, pero tampoco es que nos dé mucha luz. Y acá no está usando el verbo, sino está utilizando el sustantivo. ¿Sí? El famoso pasaje de la cadena de oro de salvación. Sí, se utiliza aquellos que de antemano conoció, a ellos también predestinó, y aquellos que predestinó, a ellos también llamó, ¿no? Este famoso pasaje de Pablo en Hechos, en Romanos 8. Pero intentemos solo con el sustantivo entender si podemos entender. Entonces dice: cayó Judith, rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de aquella tarde, clamó al Señor en voz alta diciendo: Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros que habían soltado el Señor, de una virgen para mancillarla, que desnudaron sus caderas para cubrir la vergüenza, y profanaron su seno para deshonor. Tú dijiste, eso no se hace, y ellos sin embargo lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la muerte, y su lecho rojo de vergüenza por su engaño. Lo dejaste con engaño ensangrentado, castigaste a los esclavos junto con los príncipes, a los príncipes con los siervos. Entregaste al saqueo a sus mujeres, sus hijas al desierto, sus despojos en reparto para tus hijos amados, que se habían encendido de tu celo, y tuvieron horror a la mancha, hecha con sangre, y te llamaron en ayuda. Oh Dios mi Dios, escucha esta vida. Tú que hiciste las cosas pasadas y las de ahora
las de ahora y las venideras, que has pensado el presente y el futuro, y solo sucede lo que tú dispones, y tus designios se presentan y te dicen aquí estamos, pues todos tus caminos están ya preparados, y tus juicios son previstos de antemano. Y esta es la palabra prognosis. Y tus juicios son preconocidos, son conocidos de antemano, son previstos de antemano. Entonces, acá tenemos un entendimiento muy judío y muy basado en el Antiguo Testamento de lo que es esta realidad del preconocimiento. 5 y 6 nos ayudan a entender exactamente qué es lo que podríamos llegar a entender que es este concepto de preconocimiento, creo yo. Dice, tú hiciste las cosas pasadas, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando de todo lo que sucedió. Este es el pasado. Luego nos dice el presente, las de ahora y el futuro. O sea, este es todo el tiempo como lo conocemos los hombres, pasado, presente y futuro. Y solo sucede lo que tú dispones. Entonces lo que está diciendo acá es que a lo largo del tiempo solo sucede lo que Dios quiere que suceda. ¿Sí? Y tus designios se presentan y te dicen, aquí estamos, pues todos tus caminos están ya preparados, ¿no? Entonces, acá es como si sus mismos designios, sus mismos planes se presentaran y dijeran, hey, aquí estamos. Muy raro, muy gráfico, pero muy claro. No veo mucha posibilidad de interpretación acá. Lo que él dispone sucede. Sus designios le hablan, le dicen, aquí estamos. Sí, es como si el tiempo mismo, como si la historia se presentara ante Dios cuando debe suceder y le dice aquí. Esto es lo que debería suceder. Pues todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. Entonces, todo lo que él, todos sus caminos, todas sus sendas, todos sus planes ya están preparados, ¿no? Entonces, tenemos, siempre hay algo que está de antemano y que sucede, pero es al revés, ¿no? Lo que sucede ya estaba previsto, es una forma muy rara de ver las cosas, porque nosotros vemos todo muy del presente al futuro y el pasado es un recuerdo. Pero lo que nos dice es que lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá es algo que él ya ha dispuesto, que los designios se presentan, lo que sucede, y le dicen aquí estamos, sí, sucede. Todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. O sea, todo ya está listo y todo ya está conocido, todo ya está pensado de antemano. Obviamente esto no es inspirado y aquí no podemos sacar una realidad acerca de lo que Dios dice que es el preconocimiento. Porque esto no es palabra de Dios, pero es un entendimiento de cómo los judíos entendían esta cosa de la presciencia. Porque no es fácil. Sí, no es algo que uno no tenga que luchar con, ¿no? Porque a veces, muchas veces, pensamos desde la perspectiva humana. Si yo conozco, y eso es como un dilema, ¿no? Si yo conozco que alguien se va a caer, eh, y no hago lo posible para prevenir que eso pase, entonces yo soy responsable de que esa persona se caiga. Por eso el paradigma más grande de viajar en el tiempo, si se pudiera, más allá de encontrarse con uno mismo y más allá de todas las paradigmas de viajar en el tiempo que se han pensado, si uno viaja en el tiempo, el paradigma más grande es que si uno tiene la capacidad de viajar en el tiempo, uno es responsable de todo lo que sucede en la historia. Porque si yo sé qué va a pasar
el 11 de septiembre y tengo la capacidad de viajar en el tiempo e impedirlo, entonces yo soy responsable de eso. Así pensamos nosotros. Por eso, de alguna forma, en querer librar a Dios de la responsabilidad de todo lo que sucede, intentamos hacer un esfuerzo muy humano para entender el preconocimiento bajo esa perspectiva. Y por eso mucha gente, habla de la presciencia o el preconocimiento, o el conocimiento previo de Dios, como Dios viendo a través de los túneles del tiempo y decidiendo su decreto basado en eso. Entonces tenemos el decreto divino y tenemos la presciencia. Primero está la presciencia, luego está el decreto divino y luego sucede todo. Por el otro lado tenemos el decreto divino, no influenciado para nada por la presciencia. El decreto divino es el decreto divino. Lo que Dios dice sucederá. Ese es el decreto divino. En el decreto divino nunca hay, en el plan de Dios, en Etzá, en hebreo, no hay un sí condicional. Yo no veo un sí condicional. Yo no veo si entonces Dios mira los portales del tiempo. Entonces Dios va a hacer sus propósitos y va a planear respecto a su preconocimiento. Porque si vemos, la palabra preconocimiento no es algo que esté abundante en la Biblia para poder decir, puedo afirmar que la presciencia de Dios, o sea, la palabra preconocimiento, el concepto de preconocimiento y de presciencia sí está, más allá de solo la palabra. Pero no veo yo un uso suficientemente constante de esta palabra para decir que puedo decir que la presciencia precede el decreto divino. Yo no lo veo. Sé que hay muchas personas que lo ven y no, aunque tenemos diferencias, ellos creen que yo estoy en error, yo creo que ellos están en error. Para mí, esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces mucha gente diría, claro, el plan específico, el plan determinado, el plan limitado por Dios, todos estamos de acuerdo con eso. El problema no está en últimamente eh, si estamos de acuerdo en que hay un plan o no, sino cómo ese plan o decreto sucede. Y acá es donde aplicamos que finalmente ni siquiera hemos llegado a la capacidad de libertad, porque acá ambos afirmamos que Dios es completamente libre para hacer todo lo que decretó que iba a hacer. Estamos diciendo que la responsabilidad se basa en conocimiento. ¿Sí? La responsabilidad humana o toda responsabilidad se basa en el conocimiento que yo tengo de eso. Si yo conozco que algo va a pasar, soy responsable de ello. Yo no creo que eso esté ni cerca de ser la definición bíblica de responsabilidad. De nuevo, yo creo que la responsabilidad es algo dado, no algo que tenga un requisito en algo más. No hay ni conocimiento, ni libertad, ni nada para tener responsabilidad. Si yo le doy la responsabilidad a alguien, esa persona es responsable. Si yo le doy mis llaves a alguien, me voy de paseo y le digo, mientras yo no estoy, usted tiene que cuidar la casa, ¿no? Y eso lo vemos constantemente en las parábolas. En las parábolas del reino de Jesús. Siempre hay personas a las que se les delegan cosas, ¿no? ¿Y cuál es esa delegación? Esa delegación es lo que llamamos responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de todos los seres humanos es, al ser hechos a la imagen de Dios, tenemos una responsabilidad inherente y última que es ser imagen de Dios y glorificar a Dios. Por último, hay una gente que cree en algo que se llama el conocimiento medio. Y que el conocimiento medio
precede al decreto divino. ¿Qué es el conocimiento medio? Básicamente hablado, es el conocimiento de los mundos posibles. Entonces acá ya entramos no solo al campo del preconocimiento mismo de Dios que está en la Biblia, sino entramos a un campo completamente filosófico, porque hablamos de mundos posibles y realidades posibles. Entonces, acá estamos hablando completamente de la presencia divina, lo que Dios conoce de antemano, o sea, la capacidad de Dios de conocer lo que va a suceder. Podríamos definir presencia muy limitadamente a eso, pero creo que se podría entender. Eso es presciencia. Él ya sabe todo lo que va a suceder. Nosotros decimos, Él sabe lo que va a suceder porque Él lo ha decretado, ¿no? Entonces, el decreto divino viene anterior a la presciencia. Ellos dicen es al revés. Dios vio a los túneles del tiempo, Dios iba a saber todo lo que iba a pasar y escogió gente basado en eso y hizo un plan basado en eso. Estas personas se van al otro lado del mundo y eh, puedo tener muchos desacuerdos con las personas de este campo, pero creo que al menos están hablando en las categorías bíblicas. Cuando hablamos de mundos posibles y de realidades posibles, que Dios escoge el mundo mejor, el mundo, ¿cómo se diría eso? El mejor mundo posible entre todas las posibilidades y esa es la realidad que sucede. Eso ya está fuera de las categorías humanas. Uno nunca va a leer la Biblia y ver que en la mente de ningún autor hubiera una intención filosófica de representar mundos posibles y realidades posibles. Porque eso es un concepto completamente filosófico. La única forma de justificar esto es decir que hay un sensus plenior. Es decir, hay un sentido más profundo en la escritura, que es parte del autor divino. Entonces ya no salimos del aspecto del autor humano y estamos enteramente en el campo del autor divino, ¿no? Entonces Dios conoce todo. Eso incluye el conocimiento medio. Yo no creo que el conocimiento medio sea un atributo de Dios. O sea, no creo que el conocimiento de Dios sea bíblico. Pero afirmándolo como ellos lo afirman. Este conocimiento de las posibilidades, de todo lo que podría suceder, de todos estos mundos posibles y realidades posibles, eso es el conocimiento medio. Eso está, pero no en la mente ni la intención del autor original, sino en la mente ni la intención de Dios. Ahora, ¿quién define cuál es la intención de Dios más profunda? Usualmente categorías y pensamientos filosóficos foráneos a la Biblia. Porque no estoy yendo al aspecto cultural e histórico de la sociedad en la que se escribió, ni tanto en Grecia, ni tanto en el mundo de Medio Oriente. La gente no pensaba en mundos ni realidades posibles. Eso es muy filosófico. Si el sentido más profundo y divino de las escrituras lo definen cosas foráneas a la Biblia, entonces quiere decir que hay una autoridad más grande que la Biblia, a través de la cual yo tengo que ver. Por eso, aunque estoy en desacuerdo con estas personas, no creo que no creo que tengan la razón en cómo argumentan bíblicamente esto. Creo que al menos intentan entender las categorías bíblicas. Esto es pura filosofía. Esto se llama molinismo. Técnicamente se llama calvinismo. Y esto se llama arminianismo. Ahora, esto puede ir a más y menos extremos. Hay gente que es mucho más calvinista, es decir, mucho más, entre comillas, determinista. Y luego están esta gente que, aunque puedo tener hermanos y hermanas en Cristo que pueden llegar a creer esto, para mí ni siquiera está en el campo de la interpretación bíblica en categorías bíblicas para poder argumentarla como una posición bíblica. Esto es una posición filosófica que cree resolver el problema,
porque dice, no hay responsabilidad humana ni hay eh, soberanía de vida en tensión, porque niego ambas. Sí, eh, básicamente niego ambas, porque estamos hablando simplemente de mundos posibles y de mundos paralelos, como si Dios pensara de esa forma, ¿sí? Como si Dios pensara en un multiverso de posibilidades. Y estuviéramos como en este super espectro de hiper realidad. Y Dios simplemente escoge un camino que ese es el mejor camino posible. Y por eso todo lo que Él dice va a pasar, porque ya tiene el conocimiento de todas estas posibilidades y actúa respecto a posibilidades y probabilidades. Y yo no veo eso en la Biblia. O sea, no está ni cerca de estar en la Biblia. Con mucho respeto para toda la gente que cree en el molinismo. O sea, eso es irse a un espectro completamente fuera de las categorías bíblicas. ¿Puede haber un sentido más profundo en las escrituras? Sí, pero ¿quién determina ese sentido más profundo? La Biblia misma. Por eso podemos decir que en Génesis 1.1 estaba el verbo. Porque Dios mismo nos dice, en el principio era el verbo. Y podemos hacer una interpretación de Génesis 1 en paralelo a Juan 1.1, al 3. Y podemos ver cómo antigua creación se relacionan con nueva creación, cómo ambas se juntan y el fin de los tiempos y el pasado al principio se unen en la era venidera, atraviesa, irrumpe en el tiempo con el verbo, básicamente. Entonces, acá es a donde llegamos, ¿no? Y tenemos el decreto divino, que podemos definirlo en soberanía divina. Y tenemos el otro lado de la responsabilidad humana. Uy, perdón. Esto, vamos a esto un poquito. Not. Listo. Entonces, a este lado tenemos gente que cree que es absolutamente soberano y la responsabilidad humana está en un segundo plano. A este lado tenemos gente que cree en el libre albedrío definido como la voluntad humana es últimamente determinante. Es decir, el hombre es el que determina si es salvo o no. El hombre es el que determina a través de sus decisiones su destino último, ¿no? Entonces, bajo esto el hombre sería absolutamente responsable. Por eso merecedor del infierno. Bajo este concepto, Dios sería absolutamente responsable, por lo que Dios no sería justo, ¿no? Entonces acá tenemos al hombre como medida de las cosas. Y acá tenemos a un Dios, pero entonces este es un Dios tirano. Esos serían como los extremos. Sí, en el medio, y creo que es lo que muestra este pasaje, tenemos un lugar en el que ambas realidades existen sin contradecirse la una a la otra. Dios es absolutamente soberano y el hombre es completamente responsable. ¿Y cómo puede ser? De nuevo, porque no creo, uno, que la responsabilidad está basada en la cantidad de libertad que yo tengo. No necesariamente. Porque si yo soy una persona en prisión, tengo muy pocas libertades, pero me dan X grado de responsabilidad. Es decir, no sé, tengo que servir los almuerzos de la prisión ese día. Si yo no los sirvo, yo sigo siendo responsable. Sí, hay un grado de libertad, obviamente, puede servirlos, tiene la capacidad de servirlos. Y el hombre sigue teniendo la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Yo le digo amén. El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones. Solo que para mí eso no es la definición del libre albedrío.
Libre albedrío es el hombre es absolutamente determinante. Es decir, si el hombre dice que no, esa es la última palabra. Yo no veo eso en la Biblia, porque ¿quién le puede decir que no a Dios? Al mismo tiempo, el hombre es responsable solo por el hecho de ser creado a la imagen de Dios. Eso ya es una responsabilidad enorme. Estuvimos en relación pactual con Dios en Adán y en Noé. Y hay consecuencias por desobediencia, hay consecuencias por rebeldía. El exilio de la presencia de Dios es la última consecuencia, eso lo vimos la vez pasada. Es la última consecuencia de la rebeldía contra Dios, es el exilio de la misma presencia de Dios. O sea, sí hay consecuencias. Y nosotros conscientemente no solo decidimos, sino que nuestras voliciones, nuestros deseos, son completamente pecaminosos. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. ¿Sí? Eso es culpa de todos nosotros. Nosotros amamos nuestro pecado y nosotros odiamos a Dios. Esa es la realidad. Eso es un límite de la naturaleza humana, sí. El hombre humano no es moralmente neutro. No creo que nadie en esta sociedad donde podemos prender el televisor y ver lo horrible que es el corazón humano diga que el hombre es moralmente neutro. Es imposible hoy en día afirmar una cosa como esa. No hay hombre moralmente neutro. Simplemente no lo hay. Esto es lo que yo creo que vemos en este pasaje. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era entregar a su Hijo. Y el propósito y el previo conocimiento de Dios son una sola unidad, no se separan, ambos son una unidad. Dios es el autor del plan, de su decreto y de su previo conocimiento. Él es, no hay nadie más fuera de Dios que sea parte del decreto divino. Nadie. En el consejo de la Trinidad se determina todo. Se ponen los límites de los tiempos y las edades, se ponen los límites de las fronteras y de las naciones. Dios mismo dice que Él pone los límites del mar. Dios determina todo, de alguna u otra manera. Eso no quiere decir que somos robots. Eso simplemente quiere decir que en todo hay un límite y todos los límites los pone Dios. Por eso no tenemos alas ni podemos volar. Porque de alguna forma estamos determinados a no volar. Tenemos esos límites, tenemos esas fronteras, tenemos esos bordes. Existimos bajo la categoría de ser humano. Eso ya es una determinación a la realidad y a la existencia. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que somos absolutamente determinados. No. Definitivamente no, porque no tenemos cierta, en nuestros límites somos lo que podemos ser y tenemos poder de decisión, ¿no? Sí, aunque los límites del ser humano son muy claros, también hay diversidad en lo que es ser humano, ¿no? No todos los seres humanos somos del mismo tamaño, del mismo color, no todos hablamos el mismo idioma. Yo sé que hay una forma, una connotación muy negativa de la palabra determinación, ¿no? Eh, pero bíblicamente es tener límites, ¿sí? Hay un plan que tiene unos límites, el plan de Dios está medido, el plan de Dios está establecido. Es un plan específico, es un plan claro. Y el conocimiento previo de Dios lo podemos entender bíblicamente, creo yo, como simplemente la realidad de que Dios conoce todo lo que Él ya ha determinado, todo lo que Él ya ha declarado, todo lo que Él ya sabe que hará, porque Él lo dijo desde el principio. Y eso tiene un montón de dificultades, sí. Y no tenemos que escapar. La vida cristiana no es una vida de que todo es fácil y no hay ninguna lucha en cuanto a lo que es conocer a Dios. Pero yo creo que podemos afirmar ambas verdades. Podemos llamar a esto determinismo suave. No estamos absolutamente determinados, pero hay un límite. Hay un límite para todo.
¿sí? En la existencia creada. Esa es la realidad que vimos. Y estas cosas no existen en tensión. Yo no las veo que existen en tensión. Existen la una a la otra como existen mujeres y hombres, con todas sus diferencias y dificultades y peleas. Son cosas que tienen que existir mano a mano. ¿Sí? El hombre siempre será responsable de todas las decisiones que tome, incluso con sus voliciones completamente inclinadas al pecado, porque lo ama. Incluso con su odio a Dios constante, porque odia la justicia y la verdad, ama las tinieblas. Dios sigue siendo soberano, él es el emperador, nosotros solo somos virreyes, nadie puede ser más soberano que el que creó todo, es imposible. Entonces esto no es un dilema filosófico, esto es simplemente una verdad bíblica. Ambas están acá. Este hombre fue entregado por el plan predeterminado, el preconocimiento de Dios, o sea, Dios lo entregó. Y nadie nunca va a decir que Dios entregando a su propio hijo fue algo malo. Y nadie va a decir que por Dios entregar a Jesús hizo algo que está en contra de la voluntad de Jesús. Es más, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús sabía cuál era su propósito, él mismo lo dice. El Hijo del Hombre ha sido determinado para ser entregado. ¿Sí? Eso no libra a Judas de la responsabilidad. Esto mismo está en ese mismo pasaje. Y hay del hombre que lo haya entregado. Y eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué pasa con Judas? Hay de él. Él sigue siendo responsable por sus acciones. Él sigue siendo responsable por ser un ladrón desde el principio. Que Dios haya usado a un pecador para entregar al Hijo del Hombre no quiere decir que él no tuviera planeado entregar al Hijo del Hombre. Y que no lo hubiera determinado de esa forma en el tiempo que era. Esa es toda la teología cristiana, en el tiempo que era. Dios no trajo al Hijo del Hombre antes ni después, en el tiempo, en la consumación de los tiempos, dice Pablo. Cuando tocaba, cuando era el momento, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y eso sucedió enfrente de todas estas personas. Él les muestra la realidad detrás de lo que ellos mismos hicieron. Porque acá primero estamos en el campo de Dios y luego vamos al campo del hombre. Y Juan hace un hermoso ejemplo de esto. Si ustedes leen Juan 18 y 19, Juan es muy brillante para mostrar cómo todo lo que está sucediendo, a pesar de que es la humillación de Jesús, al mismo tiempo es Dios soberanamente controlando todo lo que está sucediendo. Pilato no podía decirle que no a los judíos porque ya se había puesto a molestarlos a tal punto, que si los judíos hacían otra revuelta le iba a perder su puesto. O sea, no podía darse el lujo de causar una revuelta judía. Así de mal estaban las cosas en el momento en el que Jesús se enfrentaba a Pilato. ¿Es eso un accidente? ¿Es eso un accidente que a pesar de que la esposa le ruega a Pilatos que no lo haga, él no puede decirle que no a los judíos porque no quiere perder su propio puesto? No. A Jesús lo visten de púrpura. El color púrpura es el color más caro si estamos hablando del primer siglo. Es un tinte muy caro y muy costoso y muy exclusivo. A pesar de que se lo ponen para burlarse, le están poniendo una pieza de vestir muy costosa a Jesús. Eso no es accidental. La corona de espinas tenía espinas muy largas, era una corona muy alta. Entre más alta la corona, más grande era el rey. Eso no es accidental. No es el material, es la altura. ¿Sí? O sea, Jesús cuando se pone esa corona o cuando le ponen esa corona está siendo más emperador que el mismo César. Pilato en rencor contra los judíos escribe en hebreo, en griego y en latín para que todo el mundo que pase vea Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Eso es la soberanía de Dios en acción. Pilato quiere
vengarse de los judíos, sí, pero Dios utiliza eso, Dios utiliza el pecado soberanamente para cumplir sus propósitos. Así de soberano es Dios. Jesús es el rey de los judíos, Jesús es el rey de su pueblo. Y lo que está pasando en camino a Gólgota no es el camino del sufrimiento, es el camino de la victoria. Solo que la victoria es completamente opuesto a la victoria en términos humanos. La victoria es muerte y muerte de cruz. Por eso en Apocalipsis vemos un cordero degollado. Pero ¿qué le dice el ángel? Mira al león de Judá. Es un león triunfando. Todo el tiempo, a lo largo de la historia bíblica, Dios hace este contraste entre lo que es la victoria para el mundo y lo que es la victoria de Dios. La victoria en el antiguo Medio Oriente era el Dios más poderoso, tiene el ejército más poderoso. Y así es que se gana. El que gana la batalla física, gana la batalla divina. Dios, sin mover un solo israelita, mata al ejército de los egipcios, mata a todos sus dioses, los vence por completo ante los ojos de todo Egipto. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿El faraón quería dejar ir al pueblo? No. El faraón endureció, Dios sí, pero Dios utilizó ese corazón endurecido y Dios lo endureció aún más para mostrar que él era Dios. Y nada de eso quiere decir que el faraón no era responsable de todo lo que hizo. La victoria de Dios en Cristo llegó según el plan predeterminado de Dios. Esa es una realidad. Todo lo que está en Pentecostés va a estar basado en el plan predeterminado del propio conocimiento de Dios en Jesús. Porque ese es el decreto divino último. Todo se cumple en Jesús. Toda promesa es sí, amén en Jesús. Toda la revelación divina progresiva apunta a Jesús. Siempre. Eso no es accidental, eso es un plan predeterminado por Dios. Un plan determinado según el previo conocimiento, entregado según por él, por medio del plan determinado y conocimiento de Dios. Y al mismo tiempo en esta realidad humana, ustedes lo clavaron en una cruz. ¿Quiénes lo clavaron en una cruz? Los judíos. Ellos son completamente responsables de lo que pasó ese día en la cruz. ¿Qué dijeron ellos? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él no es nuestro Mesías. La gran decisión entre Barrabás y Jesús no es simplemente una decisión de qué preso liberar, sino de a qué Mesías servir. Porque Barrabás era un Mesías, él era un insurreccionista, él era un terrorista, él era un celoso de los judíos que quería el reino de acuerdo a la visión judía y era un Mesías judío. Uno de esos que se enfrentaba a los romanos en cada ocasión que pudiera, una persona que probablemente mató soldados romanos. Lo que no está en la ley de Dios. Nosotros no matamos porque alguien nos oprime, o no nos matamos porque estamos en el exilio. Es más, en los profetas vemos que el camino del exilio es vivir en sumisión a Dios en medio de un pueblo extranjero. No de rebelarnos contra ellos, ni de matarlos. ¿Y qué escogieron los judíos ese gran día? ¿A cuál Jesús quieren? ¿Cuál es su Mesías? ¿Cuál es su Salvador? Ellos dijeron Barrabás. Ellos son responsables. Aunque Dios haya determinado en su infinita y preciosa voluntad, en su precioso infinito decreto, que Él pasaría, Él usó todos los medios, incluso los corazones humanos pecaminosos. Eso no nos libra de responsabilidad. Porque solo por el hecho de existir y ser hechos a la imagen de Dios tenemos una responsabilidad infinita ante Dios. Porque nosotros somos los que debemos gobernar este mundo de acuerdo al carácter de Dios. Todo lo que esté corto de hacer lo que fuimos creados para hacer. Glorificando a Dios y disfrutando y gobernando y ejerciendo dominio
y gobierno sobre esta creación. Esta rebeldía de hacer las cosas a nuestra propia manera y bajo nuestras propias reglas merece una condenación infinita y eterna porque estamos cometiendo una traición cósmica infinita y eterna. Todo esto que sucedió y la llegada del fin de los tiempos, la tierra y el cielo hechos siendo unos en la presencia del Espíritu Santo por su pueblo, todo esto de esta gran fundación, de esta última comunidad pactual que es la comunidad del nuevo pacto. Todo esto es parte de este plan, porque primero viene Jesús y luego viene el Espíritu Santo. Primero viene la era del Mesías y luego la era de la iglesia. Y luego la era infinita del Mesías. La antigua dispensación se acaba. Todo está cumplido. Consumado es. Todo. Absolutamente todo se cumplió en la cruz. Todo se cumple en Jesús. Y es en esta realidad que todo se cumple, que Él resucita, asciende. Y estamos en este evento histórico, esta nueva y última comunidad donde el cielo y la tierra son unos, donde la presencia especial de Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en una tienda que toca mover y toca vivirse alrededor. Dios habita en su pueblo porque su pueblo ha sido completamente redimido y regenerado, absoluta y perfectamente. Todo el pueblo de Dios es conformado por verdaderos creyentes, ya no más comunidad mixta. Tenemos 12 nuevas tribus, 12 apóstoles, todos creyentes, todos reciben el Espíritu Santo, todos son parte de este nuevo monte Sinaí que es Pentecostés, todos son parte de esta nueva formulación del pacto. Ahora no solo la presencia de Dios aterradora y temible es para alejarse, sino que ahora Dios se acerca a los hombres. Todo lo opuesto. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué en el monte Sinaí, con fuego y truenos y vientos y terror, nadie quería acercarse a Dios? Porque Dios es santo y nosotros no. ¿Por qué ahora Dios se acerca a los hombres? Porque Dios ahora habla de sus maravillas. Porque Dios ahora derrama su espíritu. Porque ya no hay que temer. Porque este hombre, Jesús el Nazareno, el último Nazareno, el último hombre consagrado a Dios, confirmado por Dios, entre ustedes mismos, con poder, prodigios y señales, es Él quien fue entregado para que esta realidad que vimos arriba, de que ya llegó en estos últimos días, el fin de los tiempos irrumpe en el presente. El presente estaba acá. El futuro estaba allá. El pasado está por acá. Y pum, el futuro se levanta y irrumpe en el presente. Ahora tenemos una cosa muy loca y es, el fin es ahora y no todavía, pero ya es. De alguna forma el fin ha llegado porque Jesús ha llegado. De alguna forma no tenemos que esperar a un montón de eventos, bombas nucleares, tercera guerra mundial, una reconstrucción del templo, un rapto secreto, porque ya estamos acá, ya estamos en el fin de los tiempos. La nueva comunidad del pacto está acá, la última comunidad del pacto está acá, eso no está en el futuro. Esto es a lo que todo apuntaba y todo se cumplió. Jesús hizo todo en la cruz, acá está la cruz. Ya, Él resucitó. El futuro es ahora y no todavía. El futuro no es algo simplemente lineal que esperamos en el futuro, porque todo creyente que existe es una nueva creación. Todo creyente habitado por el Espíritu Santo, o sea, todo verdadero creyente, es un punto de intersección entre el cielo y la tierra. Sí, va a haber una nueva creación, amén, pero ya el cielo está acá. Por eso podemos orar una y otra vez, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Y por eso debemos instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Por eso debemos enseñarles a adorar al Dios verdadero. Por eso debemos ser adoradores del Dios verdadero, no pensando en un futuro por allá y que todo va a estar peor y que por eso no importa cómo criemos a nuestros hijos y que igual vamos a perder y que igual todo se va de mal en peor. No, nosotros somos el cielo y la tierra. Eso no es un peor, eso es un absolutamente bueno, porque eso significa que la obra de Dios en Jesús se completó. Y se completó por medio de la obra más pecaminosa que los hombres hayamos alguna vez hecho, y es clavar al Hijo de Dios en una cruz. Ese es un pecado extraordinario. Nosotros causamos, nosotros hicimos, nosotros somos culpables del pecado más increíble. Y es nosotros crucificamos al Hijo de Dios porque odiamos a Dios. Y es a través del pecado más grande que la humanidad alguna vez ha cometido que la salvación ha llegado. Responsabilidad humana y soberanía divina son algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar mano a mano y que va a influenciar muchísimo cómo vivimos nuestras vidas. Nuestra percepción del futuro, del fin de los tiempos, influye mucho cómo vivimos nuestras vidas. Nosotros no tenemos que estar asustados de invertir a futuro en nuestros hijos, en las generaciones futuras, en hacer seminarios, en hacer iglesias, en formar y fundar iglesias, en ser testimonios vivos de Dios, porque no estamos esperando que en cualquier momento abramos y cerramos los ojos y se acabe todo. Dios ya gobierna, el rey ya está en el trono, Dios ya ascendió, el fin ya está acá, Él reina. Él no reina en el futuro, Él reina ya. Él reina desde que está sentado en el trono, hace medio capítulo. Bueno, casi un capítulo. Acá en el libro de Hechos, ¿no? Desde que Jesús ascendió al trono es otro día en el que Jesús es rey. Todos los días que ustedes despierten es un día en el que Jesús es rey, en el que su voluntad se hace en los cielos así como en la tierra, que debe ser nuestra oración constante. Poner en alto el nombre de Dios trayendo el cielo en la tierra, porque eso somos nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la realidad del Espíritu Santo en nosotros. El cielo y la tierra son uno. Nosotros somos los que debemos reflejar a Dios. Tenemos el Espíritu para hacerlo, tenemos el poder del Espíritu para ser testigos, tenemos la palabra de Dios para crecer, tenemos la oración para acercarnos al trono de la gracia, al trono de Dios Santísimo. Tenemos la comunidad del pacto para edificarnos los unos a los otros. Tenemos maestros para que nos edifiquen. Los tenemos los unos a los otros para aconsejarnos, para restaurarnos de pecado. Nos tenemos los unos a los otros para crecer en santificación, en gracia, para cantar y alabar a Dios. Nuestra vida es adoración a Dios. Y todo eso sucede porque todo esto sucedió. No tenemos que ir y buscar traer a Pentecostés aquí para poder adorar a Dios. Porque Él ya fue entregado y Él ya resucitó. O sea, la próxima vez que estudiemos vamos a estudiar este versículo. Dios lo resucitó, no solo ya fue entregado. Ese no es el fin, acá no acaba la historia. No estamos hablando de otro Mesías muerto, porque Mesías murieron muchísimos. Si creemos que Jesús es el único que se llamó Mesías y murió, no sabemos nada de historia. Pero es el único que resucitó. No es el único Mesías en ser crucificado, pero es el único Mesías que fue crucificado y resucitó, y tenemos testigos vivientes de eso. Porque estamos llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? De este Mesías que resucitó y que ascendió. Y que esto no solo nos muestra que esta realidad prometida en Joel llegó, sino que este mismo plan predeterminado y previo conocimiento de Dios en entregarlo, clavarlo por medio de impíos, por medio del pueblo judío, y matarlo y resucitarlo para vencer a la muerte, ya estaba escrito en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo así? Que eso estaba.
O sea, lo que Dios nos está diciendo es que lo que dice es verdad, porque su plan predeterminado y previo conocimiento fue escrito por medio de David. Esto no es algo que se inventaron los apóstoles. Lo que Pedro nos va a decir, todo esto que les estoy contando, que sucedió arriba, o sea, la explicación de lo que es arriba, de por qué esto llegó, de por qué están hablando de las grandes obras de Dios, de por qué el fin de los tiempos llegó, porque el Espíritu está sobre toda la comunidad del pacto al fin, porque toda persona que invoca el nombre del Señor, porque toda persona que es parte de este remanente, porque toda persona que es parte de este pueblo de Dios restaurado, empezando en Jerusalén, todo esto significa que este hombre sí es el Nazareno, el varón confirmado, el rey entregado, el rey resucitado. Y esta realidad está fundamentada en la obra de Jesús. Y la obra de Jesús solo puede entenderse a través de la revelación misma de Dios, de que todo esto iba a suceder. Y todo esto está en la Biblia. La Biblia es el testigo más grande de la Biblia misma. Y puede sonar el argumento más circular que existe en el mundo, pero no hay mayor autoridad que la Biblia. Y los apóstoles lo veían igual. Y Lucas lo veía igual. Porque cuando escribe todo esto, todo lo hace en la escritura. El reemplazo de Judas está basado en la escritura. La realidad de Pentecostés está basada en la escritura. No está basada en experiencia cristiana. Porque Pedro no dice, no, es que estamos llenos del Espíritu Santo y borrachos y todo esto es gloria a Dios. No, él dice, no estamos borrachos. Lo que Dios había hablado ha llegado. ¿Por qué Jesús llegó? De acuerdo al plan predeterminado del previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Esa es su responsabilidad. Ustedes no pueden librarse de eso. Dios va a utilizar todos los medios para cumplir sus propósitos, todos los medios que ya decretó desde el principio. Todos. Pero la historia no termina ahí, porque el siguiente versículo empieza como un pero. La muerte no es el fin. Y por eso podemos cantar aleluya. La primera vez que se utiliza la palabra que se utiliza la palabra aleluya en el Nuevo Testamento es en Apocalipsis. Porque podemos alabar a Dios, porque Cristo triunfó. La muerte no lo derrotó. Jesús es la única persona en la historia de la humanidad que puede decir yo morí, y ahora vivo para siempre. Ese es Jesús, esa es la revelación de Jesús. El Apocalipsis es la revelación del Cordero y su ira. Y él lo dice, yo soy el que murió, pero ahora vivo para siempre. Y aunque esto es una realidad, el hombre es responsable de matar al Hijo de Dios. Los judíos presentes aquí, ellos mismos son los que cantaron. Ellos mismos son los que pidieron la crucifixión. Ellos mismos son los que escogieron a Barrabás encima de Jesús. Y las buenas nuevas y el evangelio es que la historia no termina ahí. No terminan, ustedes lo mataron y ahora la ira de Dios va a venir por encima de todos ustedes. Es Dios, es José. Es ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo planeó para bien. Ustedes utilizaron su capacidad para decidir y su volición y sus deseos para crucificar al Hijo de Dios. Y Dios en su infinita voluntad utilizó todo, incluso esos medios, para cumplir su decreto y su propósito. Y así traer salvación a todos ustedes. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una comunidad de solo creyentes. Lo es. Ya no va a haber alguien que dice Yahweh es mi Dios y no va a haber nadie que diga, no va a haber nadie del que Yahweh diga Él es mi pueblo, Él es mi hijo. Quien no sea hijo de Dios. Hay un cambio en la historia porque Dios se reveló en su hijo.
este es un pecado extraordinario. Porque ahí podemos ver la soberanía de Dios. En que usó pecadores y su pecado para su gloria y la salvación de muchos. Uf, espero no haya sido demasiado confuso. Ahora sí, ¿tienen preguntas? No, no hay preguntas. Bueno, entonces acá un momento.